Bueno, buenos días. Bienvenidos a todos y hay una buena cantidad conectados virtual. Se han vuelto muy perezosos casi todos para venir. Veo que siempre venimos los mismos, pero eso está muy bien. Aquí estamos los que estamos y allá están los que están. Hoy les voy a hacer dos presentacioncitas aquí rápidas. Aquí está Andrés, que es nuestro nuevo gestor de actividades y el representante de APEP ante ustedes, para que ya no van a ver a Berta pues atendiéndolos por allá, pero ahora está Andrés, que hoy se está estrenando en las conferencias, entonces por eso estamos un poco enredados. Y tenemos caminata al río Melcocho el día jueves, y el día de mañana hay cine, como todos los miércoles, en el Cubo. Hoy tenemos una conferencia que yo creo que va a ser bastante útil para nosotros, ojalá no necesaria en el día de hoy, ¿cierto? Para efectos prácticos, sino para conocimiento, pero que nos puede ayudar en el futuro para mejorar nuestra audición en caso de que tengamos algún inconveniente, o también para entender cómo se comportan las personas de nuestra edad cuando ya empiezan a tener problemas de audición y que nosotros a veces no somos capaces de entender qué es lo que les está pasando y entramos en conflictos, por ejemplo, con los que tenemos hermanos mayores o nuestras madres aún vivas o tías que pueden tener problemas de audición. Para eso está aquí Lina María Jaramillo, quien nos hará esta presentación. Y como yo olvidé pedirle a ella la hoja de vida, ella se va a presentar. No, ¿cuál hoja de vida? Bueno, vuelvo a saludarlos, me encanta estar acá, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Lina Jaramillo, yo estudié fonoaudiología y me especialicé en audiología. La fonoaudiología tiene 4 áreas diferentes y uno puede especializarse en la que más le guste. A mí me gustó más audiología. Trabajo hace 12 años y trabajé otros 2 años para el distribuidor con una empresa de implantes cocleares. Por eso van a ver que pues toda mi presentación tiene la marca de Cochlear. No es porque venga a venderles Cochlear ni porque nada Cochlear, sino que es la empresa en la que trabajo, la empresa que amo, y realmente pues es donde tengo toda la información. Tengo que hacer, me lo ayudas, gracias. Vamos entonces a empezar. Yo quería primero que viéramos un poquito sobre qué es la audición, porque es que a todos nos parece que es tan fácil, ¿cierto? Todos oímos o no oímos. Dale tranqui. Todos oímos o no oímos, ¿cierto? Pero nunca nos hemos, o algunas personas no se han parado a pensar o se han detenido a pensar. Damos primero a la agenda. Les voy a presentar la agenda que vamos a tener el día de hoy. Yo generalmente pongo pocos slides, mucha gráfica, y la idea es que conversemos y que podamos preguntar y que podamos hablar. O sea, mientras más uno pregunte, hable, converse, pues se vuelve una actividad más amena y no tanto como a oír a otra persona. Vamos entonces a ver cómo, en este momento de la agenda vamos a ver cómo escuchamos, después cuando hablamos de una pérdida auditiva, qué tipos de pérdida auditiva existen, cuáles son los posibles síntomas asociados a la pérdida auditiva, es decir, no solamente la pérdida auditiva puede estar solita, sino que puede traer otras cosas para nuestra vida muy importantes. ¿Cuáles son las cifras globales que hay de pérdida auditiva? Eso es súper importante que lo conozcamos. Todo es, acuérdense, súper corto. Y vamos a hacer un test, yo se los voy a enviar ahorita al WhatsApp, veo que tienen un grupo de WhatsApp, entonces ahí va a ser mejor enviarlo, para definir si debo consultar o no a un especialista. Esto no nos va a decir, ay, sí, yo ya tengo pérdida auditiva, entonces ya me tengo que ir a poner un audífono. No, esto nos va a abrir como ese camino y decir, ay, si contesté a más de 1 o 2 preguntas positivo, entonces yo debería estar consultando. ¿Y cuál es ese camino que debemos seguir?
en este momento en Colombia para acceder entonces nuevamente a la audición, porque todos tenemos derecho de oír hasta el último día de nuestras vidas. Hasta el último. Es más, ese último día es el más importante, porque tenemos que oír el te quiero, el te voy a extrañar, el vete tranquila, no, o sea, en todo momento, hasta morir nos debemos escuchar. Listo, ahora sí me lo pasas, porfa, Andrés. Entonces, para saber cómo escuchamos es muy sencillo. Como les decía, hay veces no nos detenemos a pensar, ay, pero pues sí, o sea, yo sé que oigo, pero ¿qué pasa en mi oído? ¿Por qué es tan especial? ¿Qué está sucediendo en la anatomía y en la fisiología de ese oído para que yo pueda escuchar sonidos chiquiticos o sonidos muy fuertes? Entonces, básicamente, me voy a poner esta cosita. Este es el oído, tenemos entonces un oído externo con un pabellón auricular normal, tenemos unas ondas sonoras que están entrando por nuestro conducto auditivo externo. Entonces ahí empecemos, este conducto auditivo externo debe estar limpio. Limpio, ojo, la cera o el cerumen no es suciedad. El cerumen es absolutamente necesario para nuestro oído, para su protección. Pero mucho cerumen, o sea, que tapone nuestro conducto auditivo, entonces sí puede causarnos una pérdida auditiva temporal. Es decir, me retiran el tapón de cerumen y yo vuelvo. Igualmente, acá entonces no puede haber absolutamente nada, ni tumores, nada que tapone este conducto auditivo. De ahí vamos al tímpano, que todos conocemos y hemos oído de la membrana timpánica o tímpano, que básicamente lo que hace es cuando la onda sonora choca contra ella, la membrana timpánica hace eso. Se hunde y se contrae, se hunde y se contrae. ¿Para qué? Para entrar al oído medio, que es el que tenemos acá, donde están estos huesecillos, que son los 3 huesos más pequeñitos del cuerpo humano. Que es martillo, yunque y estribo, exactamente. ¿Y por qué los llamamos así? Porque si ustedes ven la forma de los martillo, yunque y estribo. Y si vemos la forma, miren que se parecen. Miren el martillo, miren el yunque y miren el estribo. Son muy, muy chiquiticos y por eso se llaman así. Por eso se llaman huesecillos, perdón. ¿Qué pasa aquí en el oído medio? También tenemos la trompa de Eustaquio. ¿Qué pasa entonces acá? No debe haber absolutamente nada tampoco. ¿Cómo qué? Como una otitis media o aguda o crónica, es decir, que haya líquido en nuestro oído medio. Líquido se refiere es que si tengo una infección puedo tener supuración, materia dentro del oído, y ¿qué pasa? Que eso va a evitar que estos huesecillos se muevan correctamente. Todo esto es un engranaje de cosas que están pasando para que pueda llegar nuestra audición al cerebro. Entonces, cuando la membrana timpánica se mueve así, ¿qué hacen los huesecillos? Inmediatamente, como están articulados uno entre otro, inmediatamente hacen este movimiento. Al hacer este movimiento, entonces vamos a llegar al oído interno y a la parte vestibular. ¿A qué se les parece este oído interno? A un caracol, precisamente así lo llamamos, cóclea o caracol. Entonces, en este caracol hay un mundo de vellitos, hay un mundo de ciliecitos que cuando entran, ahí hay un líquido que se llama líquido endolinfático. Entonces ya todo esto lo que hizo es como decirle al sonido, bueno, pase, 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 siga, vaya y siga su camino. Cuando llega al oído interno, en los ciliecitos, si yo estirara el oído interno, si puedo rayar acá, si yo estirara el oído interno, si yo hiciera esto, voy a encontrar que tiene un mundo de ciliecitos acá, ciliecitos y líquido en todo él. ¿Qué pasa entonces? Ese líquido va a hacer que los cilios hagan esto, que las células ciliadas hagan esto, que se muevan en esta forma y transmitan el sonido, entonces ya ahora sí hacia el nervio auditivo, que ya entonces el nervio me lo va a llevar hacia el cerebro y realmente donde interpretamos los sonidos es en nuestro cerebro. El oído es un camino, un conductor del sonido hacia nuestro tallo cerebral, donde se interpretan los sonidos. Entonces, si hay algún daño en alguno de estos, llámese como se llame, oído externo, oído medio u oído interno, vamos a tener una pérdida auditiva. Y por eso entonces hablamos de tipos de pérdidas auditivas. ¿Nos quedó claro cómo funciona el oído? ¿Finitos dónde se
El tinnitus, ¿qué sucede con el tinnitus? Generalmente cuando ya tenemos una pérdida auditiva, es decir, de este tipo de oído interno, ya las vamos a ver, o sea, se llama una pérdida auditiva neurosensorial, las células ciliadas se mueren, no se regeneran, desafortunadamente. Por eso es que tenemos pérdidas auditivas. Si las células auditivas lograran regenerarse con algo, pues entonces no tendríamos pérdidas auditivas de tipo neurosensorial o en el oído interno. ¿Qué pasa cuando se mueren las células auditivas? Ustedes han oído sobre el miembro fantasma, o sea, cuando a una persona le amputan un brazo, una pierna, la persona sigue diciendo, es que me duele, pero es que no tienes pie, pero es que me sigue doliendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las células auditivas se mueren, eso es lo que sucede. El cerebro le sigue diciendo al nervio, o sea, ¿qué pasa? No está escuchando, usted necesita tener sonido ahí. Y aparece el tinnitus. Por eso siempre el tinnitus lo vamos a relacionar con un tipo de pérdida auditiva. Siempre, siempre va a estar asociado a pérdida auditiva. Es decir, que si yo ya tengo tinnitus permanente, entonces ya debo consultar para ver dónde está mi pérdida auditiva y qué tipo y grado es. Si es un tinnitus ocasional, es decir, yo voy a una discoteca, yo hace años no voy, afortunadamente, pero yo voy a un lugar donde hay muchísimo ruido, un concierto, por ejemplo, en mi oído está expuesto a demasiado sonido, demasiado ruido, porque él tiene una defensa específica que se llaman los reflejos estapediales, es decir, este huesecillo que se llama el estribo o estapedio, él tiene un reflejo, es decir, ante un sonido muy fuerte, él se detiene para que ese sonido no pase y me dañe las células auditivas. Pero si ese sonido sobrepasa los 85 decibeles, que desafortunadamente ahora es muy común en nuestra vida cotidiana, el estapedio ya no es capaz de, o sea, ya no es capaz de frenarse. Entonces ese sonido pasa tal cual y daña células auditivas. Lo molesto. Que se descuadra en esta parte interna del oído, estando uno aliviado, que no ver. Ok, entonces tenemos dentro del oído interno, tenemos otra estructura que los vemos acá. El oído interno, por eso es cuando hablamos de vértigo, hablamos del sistema vestibular. Y el sistema vestibular lo componen el oído, los ojos y la propiocepción. No es lo mismo, miren lo que voy a hacer. Yo voy a levantar una pierna con mis ojos abiertos. Si yo levanto una pierna y cierro mis ojos, inmediatamente me desequilibro. Los tres sistemas, oído, visión y propiocepción, deben estar funcionando bien. Cuando los canales semicirculares, que son estos que vemos acá, tal cual, 3 canales semicirculares, cuando hay daño vestibular, es decir, hay daño en uno o los 3 canales semicirculares, puedo presentar vértigo. Por eso es que hablamos de vértigo en el oído, pero hay que hacer una evaluación completa para saber cuál de los 3 sistemas o si los 3 sistemas están alterados para presentar vértigo. Es un mito que dice que el oído está muy. No es un mito. No te lo puedo corroborar, porque no me he muerto, afortunadamente. Pero es el primero que se adquiere porque dentro de, o sea, el embrión desarrolla la parte auditiva muy rápido. Entonces, por eso es que cuando ahí decimos que háblale al bebé, esto ya sí se desmitificó un poco, ¿se acuerdan? Pues nosotros que estamos un poco más adultos, ¿se acuerdan que antes las embarazadas les ponían luces, les ponían papeles, no sé qué? Bueno, ya eso es demasiada sobreestimulación. Entonces los niños nacían como, ay, no, ahora pues sí hay que hablarles, de hecho se ha corroborado ya que cuando el papá, por ejemplo, le habla mucho, porque veo la voz de la mamá, él la tiene permanentemente. Pero si el papá habla mucho mientras está el niño en el vientre, cuando nace, él inmediatamente reconoce la voz del papá, porque es el primero que se desarrolla. Y también es el último que se pierde. O sea que si tienen la oportunidad de estar cerca de un ser querido y acompañarlo en el momento de su muerte, díganle las cosas más lindas y más hermosas del universo, porque les va. Bueno, me lo pasas por favor.
¿Tenemos alguna otra duda con relación a la anatomía y fisiología del oído? Entonces ahora vamos a hablar de los tipos de pérdidas auditivas. Como ya conocemos cuál es el oído externo. O sea, que la mayor causa de pérdida auditiva es el alto volumen. Es una de las causas, sobre todo ahora en nuestro medio que estamos exponiéndonos tanto a ruido, pero no es la única. También hay enfermedades, ya les voy a contar, pero no es la mayor. Lo que pasa es que una ciudad como la nuestra, que es industrial, sí tiene mucho riesgo porque aquí hay muchas fábricas con exposición a ruido, pero las empresas deben tener las administradoras de riesgos laborales que permiten la protección auditiva. Entonces, evitamos Pero digamos, hay un alto volumen generalizado en las vías, digamos en el centro ni se diga. En el centro la gente debiera trabajar porque en el centro hay un volumen. Ni siquiera vamos muy lejos. Si ustedes tienen hijos, nietos, sobrinos, ¿cuántas veces vemos a los chicos con auriculares puestos todo el día? Todo el día. Que no lo tenga muy duro. No importa que no los tengamos muy duro. Es una exposición permanente. El oído también necesita momentos de silencio. Entonces, sí, desafortunadamente, pues es un alto riesgo para la población. Bueno, vamos entonces a ver los tipos de pérdida. Entonces ya vimos que si yo tengo algo en el oído externo, pues puedo tener una pérdida auditiva. ¿Qué vemos acá? Vemos líquido, ¿cierto? Entonces es lo que generalmente llamamos una otitis media. La otitis media quiere decir que, bueno, no les dije oído externo, oído medio, oído interno. La otitis media, generalmente otitis media está dentro del oído medio y puede ser crónica o aguda. Aguda quiere decir que va y viene, normalmente los niños son los que más padecen pérdidas auditivas conductivas, así se llama la pérdida en oído medio conductiva. ¿Por qué? Porque hay algo en el paso o la conducción del sonido que no está dejando que llegue normalmente al oído interno. Entonces yo puedo tener una pérdida acá, pero mis células auditivas están súper bien. Entonces esto puede llegar a ser temporal. ¿Por qué? Porque tengo la pérdida, tengo líquido, voy al médico, me medican, me quitan la infección, me curo y ya no pasó nada. Pero si esto se vuelve crónico, es decir, más de 3 meses teniendo pérdidas auditivas conductivas a repetición, entonces esto va deteriorando este oído medio, va permaneciendo siempre con líquido supurativo adentro y eso no nos va a dejar oír. Entonces esto se puede convertir en una pérdida auditiva a largo plazo, con muchos otros daños que puede hacer. Si tenemos desarticulación de estos huesecillos, o sea, la parte que maneja, si yo voy por una carretera y me encuentro un derrumbe, primero les pido disculpas porque estoy en plena menopausia y entonces hay palabras que se me van del cerebro, pero yo las vuelvo y las encuentro, o sea que no hay problema. Si yo voy por una carretera y me encuentro un derrumbe, pues no puedo pasar, simple y llanamente encontré algo, vino el carro, lo limpió y yo sigo. Pero si ya se derrumbe, tiró piedras, hizo un mundo de daños, pues se cortó el paso de la carretera, yo no puedo seguir, obviamente no voy a llegar a donde tengo que llegar. Eso pasa entonces cuando tenemos acá una pérdida conductiva. ¿Me lo pasas por? Resulta que si tenemos una pérdida auditiva en este oído interno, ya no, entonces no vamos a hablar de pérdida auditiva conductiva, porque ya no es problema de la conducción del sonido, o sea, ya la conducción llegó aquí hasta nuestro oído interno. ¿Me lo pasas, porfa? Llegó a nuestro oído interno y miren los cilios o células que yo les decía, ¿y qué pasó? Esas células se dañaron, se reventaron. Si ustedes buscan ahorita cuando salgan en Google células ciliadas malas o malformadas o dañadas, van a encontrar que son todas como partidas, ya eso no va a llegar, o sea, no hay quien llegue, reciba esa información y la traspase al nervio auditivo. Ya esas células ciliadas están muertas.
Entonces ahí es donde ya podemos hablar de una pérdida auditiva o hipoacusia neurosensorial. ¿Qué pasa ahí? Que igual este nervio puede seguir bueno, ¿cierto? O sea, esto está bien, esto está mal, pero el nervio auditivo está bien, ¿cierto? O sea, ese paso que ya me lleva hasta el cerebro el sonido no está dañado. Entonces yo ahí podría usar algún dispositivo auditivo, llámese audífono, dependiendo del grado de pérdida, ya vamos a ver por qué, o implantes cocleares o implantes acústicos, que ya son los sistemas que hay. O sea, ya el mundo en audición ha evolucionado muchísimo. Ya no nos podemos quedar pensando solo en audífonos. Digamos que audífonos audífonos me refiero no a los auriculares de oír música, sino los audífonos que vemos por ahí que algunas personas tienen, que son detrás de la orejita o adentro de la oreja. Esos audífonos, cuando ya no son funcionales, cuando ya no vivimos con ellos, debemos dar el siguiente paso hacia un implante coclear. Ya les voy a mostrar entonces qué podemos hacer. Entonces las pérdidas auditivas básicamente son conductivas, neurosensoriales, o puede haber una combinación de ambas. Es decir, puedo tener una otitis media crónica, puedo tener no otitis sino una desarticulación, estos huesecitos no están articulados, entonces no mandan el sonido, y puedo tener daño en mis células auditivas. Entonces puedo tener también una pérdida auditiva mixta. Entonces es o conductiva o neurosensorial o mixta. ¿Nos quedó claro hasta ahí el tipo de pérdida? Si quieres sigamos. ¿Tienen alguna pregunta? Perfecto. Entonces ahora vamos a los grados de pérdida auditiva. Resulta que nosotros los audiólogos tenemos una manera de diagnosticar, o sea, de hacer exámenes para diagnosticar las pérdidas auditivas. ¿Por qué es tan importante diagnosticar? Y aquí me voy a ir a una cosa, no regaño, pero hay muchos audífonos. De hecho, mi hermano nada más en estos días me preguntó, oíste, ve, y es que yo vi un audífono de esos ahí en Amazon, eso está súper barato, yo me lo voy a comprar. Y yo le digo, pero pues, ¿por qué vas a hacer? No, es que yo no estoy oyendo nada. ¿Y ya te hiciste el examen? No, ¿para qué? ¿Para qué? Yo ya sé que no estoy oyendo nada. Se hizo el examen, no tiene pérdida auditiva, y ya se iba a comprar un audífono de Amazon que sí son baratos, pero no son buenos. Y ojo, no tengo nada en contra de Amazon, pero realmente los audífonos, eso es como si yo comprara gafas hoy. Yo las compré cuando tenía 40, de esas bonitas, hermosas que venden en las farmacias, que uno se pone, que son de colores. Eso cuando uno tenía una pérdida de 1.0. Pero cuando uno ya tiene que en un ojo más, que en el otro menos, que astigmatismo, que no sé qué, uno ahí ya no puede usar una gafa genérica. Lo mismo no podría usar un audífono genérico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los audiólogos? Decimos cuál es el tipo y el grado de pérdida auditiva. Entonces, tenemos las intensidades que van de 0 hasta 120 decibeles. Cuando hablamos de 120 decibeles, miren, estamos hablando de un machín, ¿cierto? Así se llama. Estamos hablando del ruido que hace un machín durante varios, o sea, no pues, sino varios tiempos seguidos. Y aquí tiene un avión, exactamente. Entonces, mira, estamos aquí mostrando cuáles son ruidos fuertes y cuáles son ruidos graves, porque estamos en 125 Hz, o sea, sonidos graves, y 8000 Hz, que son sonidos muy, muy agudos. Entonces, nosotros evaluamos, listo, cuál es la audición de esa persona, tanto en las frecuencias como en las intensidades. Si yo hago esa evaluación y toda la gráfica me da por acá, entonces quiere decir que la persona tiene una pérdida normal. O sea, yo voy pasando frecuencia e intensidad, y si la persona tiene 10 decibeles a 10 decibeles, en 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, escucha en ese rango, tiene una audición normal. Si ya la gráfica que yo voy realizando pasa a los 20 y va hasta los 40, entonces hablaríamos de una pérdida leve. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar. Si yo tengo una pérdida leve, ¿qué sonidos dejo de escuchar? Ya no voy a escuchar una canilla gotereando, los pajaritos, las ramas de los árboles moviéndose. Eso ya no va a estar dentro de mi rango de audición. Si yo ya voy entre 40 y 60, es decir, tengo una pérdida auditiva moderada, no importa cuál sea el tipo, puede ser conductiva, puede ser neurosensorial o puede ser mixta.
pero entonces ya es neurosensorial moderada. Entonces, miren, ¿qué pasa acá? Si ustedes ven esta cosita naranja, que nosotros llamamos la banana, ya estás viendo que no, Isa. No, es que tengo una anécdota propia. Cuéntala. Yo soy muy necio, muy obsesivo con ahorrando agua. Entonces tenemos una cosa toda empírica en el patio y se recoge agua lluvia y yo la transmito por mangueritas y manual la cosa. Entonces yo pongo a llenar un tanque, una canequita. Cada ratico me riega. Para eso es que se pone a ahorrar agua, a pendejear con agua. ¿Por qué no la oyes ya? No la oye. Porque ya no sabes que la margarita está gotereando. Entonces mira, y seguramente nunca te habías imaginado, ay, ¿será que tengo una pérdida auditiva? No, uno lo deja pasar porque como no es algo grave, como no es que no le estoy oyendo a mi compañero, como no es que no me están llamando y yo no volteo, no es nada grave, ¿cierto? Nada grave. Entonces tenemos acá una cosita que se llama la banana del habla. Si ustedes ven, casi todas las letras del habla, o sea, las letras tienen un sonido. Por eso cuando yo hablo de letra en forma de sonido, digo es fonema, no letra. Entonces miren que cada letra tiene, por ejemplo, la J es un sonido grave y más o menos a 40 decibeles, ¿cierto? ¿Qué pasa? Todo esto es donde está la banana del habla. Si yo ya tengo una pérdida auditiva moderada, ya es muy posible que haya muchas letras o muchos fonemas que me esté dando dificultad escuchar o discriminar. Entonces aquí es donde normalmente empieza él, Juaco, trae la taza, que ya se va para la casa, pero ¿por qué tan temprano? No, Juaco, que trae la taza. Ah, bueno, entonces váyase para la casa y yo voy ahora. O sea, empezamos a cambiar, pero decir, es que yo sí oigo, ¿cómo así? Ay, es que ve, Juaco, es que vos estás muy sordo. Yo te digo que traigas la taza y vos me decís que para la casa. No, es que yo sí oigo, yo oigo normal. No nos damos cuenta, ¿cierto? O sea, se nos hace como muy tranquilo. Ay, sí, confundí, es que vos hablas muy pasito, es que vos hablas muy enredado y a vos nadie te entiende. No, vos hablas muy enredado. Pues listo, porque aquí ya tenemos una cantidad de cositas que se nos perdieron. Miren este bebé llorando. Entonces, si de pronto acá hay algunos de ustedes que son abuelos, ay, mamá, el niño está llorando hace rato. Ay, yo no lo oí. No, yo no me di ni por enterada. Claro, no es grave, no está pasando nada, no nos estamos muriendo, pero sí hay una pérdida auditiva. Cuando ya vamos entonces a bajar de 60 a 80, es decir, cuando yo grafico, cuando yo evalúo la audición y grafico por acá, entonces ya estoy diciendo que la pérdida de 70 a 90, perdón, es severa. Entonces ahí ya sí, miren todo lo que perdimos de aquí para arriba. O sea, todos estos sonidos que tenemos acá nos está dando mucha dificultad. Y sobre todo, el habla. O sea, el habla ya no tenemos posibilidad de entenderla bien. Lina, veo que ahí en la severa ya uno pierde la escucha, digamos, de las motos. Muchos accidentes entonces de personas de edad con motos que los atropellan porque se bajaron del bus o algo, es porque simplemente no lo oyeron. No fue que le atravesaron. Pues, y ese es el peligro, ahí es donde decimos, pero es que mira, es que vos sos terco, porque hay que reconocerlo, a todos hay veces nos da dificultad reconocer que, o sea, yo estoy bien, yo sigo mi vida normal, sí, pero tenés una pérdida auditiva, una pérdida antes, pero es que yo permanezco en mi casa, yo todo el tiempo estoy en mi casa, yo la televisión la oigo súper bien. Bueno, entonces vamos a preguntarle a la persona que está al lado de él viendo televisión. No, es horrible, ese televisor es a todo volumen, yo no me lo aguanto, yo no soy capaz de ver televisión con él o con ella porque es que el televisor es a todo volumen. No, yo tengo el televisor normal. Bueno, dime a cuántas rayitas tienes el televisor o a qué número. Como a 60. O sea, sí está duro. Claro, como yo no lo siento, como yo igual si le subo lo voy a oír, pues entonces el resto pues oigan el volumen que sea.
¿Qué pasa? Si ustedes se ponen a pensar, esto puede sonar hasta gracioso y como jocoso, pero hasta matrimonios se han separado, porque claro, imagínate tú, si la esposa, la compañera o la pareja de esta persona es como yo, que los sonidos me estorban demasiado, yo soy el otro extremo. Entonces, a mí todo tiene que estar súper pasito, no porque sea audióloga, no, es porque así me tocó la vida. Entonces, súper pasito, mi esposo pone eso súper duro. No puedo. O sea, es una cosa de verdad que es difícil de conciliar. Entonces, para conciliarla hay que tener audición. Entonces, básicamente ya sabemos que existen tipos de pérdidas auditivas que son conductiva, neurosensorial o mixta. Y que existen, a esas pérdidas está agregado, es el apellido, es el grado de pérdida auditiva. Entonces, yo puedo tener una pérdida auditiva conductiva leve o moderada o severa. Bueno, no seguimos a la profunda. La profunda, o sea, esta persona solamente escucha ruidos o súper fuertes o nada, absolutamente nada. Entonces ahí es donde hablamos de sordera, que básicamente no hay ningún problema decir que es sordo, a no ser que lo digamos de manera despectiva, ¿cierto? Ay, mira, ese sordo, hijo de madre. No. Pero si hablamos de una pérdida, de una persona que tiene una pérdida auditiva severa profunda, básicamente es sordo y necesita una rehabilitación auditiva, es decir, volver a escuchar. Y ahora es entonces donde ya tenemos, donde decimos, el audífono ya no me sirve. Entonces, cuando hablamos de audífonos convencionales, vamos a hablar más o menos hasta una pérdida moderada. Moderada a severa, es decir, que puedo tener unas por acá y otras más caíditas. O sea, la gráfica que yo hago puede estar ahí entre moderada y severa. Esa persona todavía es funcional con audífono, si se lo pone, pues sale a la calle y no va a pasar que lo pueda atropellar una moto porque va a oír cuando viene la moto, si se va a bajar del transporte. Esa persona puede tener una conversación tranquilamente en un ambiente silencioso, porque, entonces acordémonos, todos, bueno, o la gran mayoría hemos podido ir a un concierto, por ejemplo, donde hay altos niveles de ruido. Normalmente uno en el concierto puede hablar, pero tiene que gritar, ¿cierto? ¿Qué hubo? ¡Ay, está súper bueno este concierto! De hecho, uno sale con la garganta vuelta a nada porque gritó y gritó para que pudiéramos oírnos nosotros dos, ¿cierto? Entonces, para todos, audición normal o con pérdida, es difícil, es retador oír en un ambiente ruidoso. Para una persona con pérdida auditiva, mucho más. O sea, si yo además no tengo audición y me entro a un ambiente ruidoso, pues, no, me voy. Yo aquí no, ni oigo el concierto, ni los oigo a ustedes, estoy muy aburrido. ¿Qué hacen las personas? Empiezan a aislarse. Vamos a la fiesta de fulanito de tal. No, allá no, yo no oigo nada, yo no puedo conversar con nadie. Todo el mundo empieza, tenemos otra cosa. Y me da culpa. Mi papá tuvo pérdida auditiva, una pérdida auditiva grande, y uno se ofusca con las personas cuando les tiene que repetir. Y eso no está bien. Pero pasa, o sea, porque somos humanos. Entonces, Lina, ¿me traes la taza? ¿Qué? Que si me traes la taza, porfa. ¿Qué? ¡Ay, que me traigas la taza! No, porque es que no estamos pensando, él está sordo. Por ejemplo, a mi papá decía, cuando íbamos a bancos, un día me dijo, ay, es que a mí no me gusta ir a los bancos, es que las niñas de las casas se ofuscan con uno mucho. ¿Por qué, papi? Porque yo no les entiendo. Yo, diles que tienes pérdida auditiva, diles que tú no le escuchas, no que te grite, que te hable más despacio, que te hable más claro. No es lo mismo decir, ay, qué bien, qué puto, ay, sí, podemos pedir, no, es que estuvo súper casado. Yo no tengo pérdida auditiva, pero no entendí nada. Mira, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho? Señor, ¿en qué puedo ayudarlo? Si yo hablo despacio, tranquilo, entonces eso es también de parte y parte. O sea, no solamente de las personas que tienen pérdida, exactamente, modular bien, sino de parte de todos los que convivimos. La persona que está perdiendo la audición tiende a hablar duro.
¿cierto? Sí, sí. Claro, porque ¿cómo nos escuchamos? A través de retroalimentación. Por ejemplo, ¿cómo aprende un niño a hablar? Porque le hablamos, le decimos, ve, trae, él no nos habla todavía, pero la audición es su retroalimentación permanente. Por eso los niños que nacen sin audición, fácilmente, si no los tratamos a tiempo, no van a tener lenguaje, porque no tienen la forma de retroalimentar. Entonces, en pérdidas ya profundas tenemos que actuar. Y afortunadamente hoy hay posibilidad de dispositivos auditivos que nos van a permitir oír hasta con pérdidas profundas. Voy a ponerles un videito. No hay como, esto está amplificado, ¿cierto? Espérate un segundo, explico. Resulta que aquí estamos todos adultos, ustedes están en lo mejor de la vida, que es la jubilación, están haciendo lo que quieren, bueno, pero seguramente también tienen, por la edad, también ya tienen hijos o hijas que tienen hijos, es decir, posiblemente ya tengan nietos. Y resulta que también podemos tener niños muy pequeños o que nacen sin audición o que pierden la audición. Y lo ideal es que nos demos cuenta inmediatamente, es decir, que no dejemos pasar. Entonces esta charla no es solamente para decirles, hey, ojo, si ustedes no están oyendo, vayan, es, hey, ojo, también pongamos atención cuando un niño, que es muy común, no crean que es muy difícil o que es muy escaso, gracias, también es muy común. ¿Y qué pasa? Que hay veces, desafortunadamente nos damos cuenta por allá cuando el niño ya tiene 1 año o 2, generalmente las mamás no, pero puede pasar también que nos damos cuenta ya cuando ha pasado mucho tiempo y ese niño perdió una gran cantidad de tiempo. Entonces quiero sensibilizarlos un poquito con lo que es un implante coclear, que es en un niño. Ahora vamos a ver en un adulto. En un niño, si lo puedes poner con todo el volumen que tengamos, por favor. Este es un video casero, o sea, quiero decirles que no es hecho por nosotros en Coclea, es un video absolutamente casero. De noviembre, y estamos esperando a nuestro hijo, que está pronto a llegar. Esta es la panza. La cunita con todos los amiguitos. Como pueden ver, pañales, muchos pañales. Mostrar la pancita. ¡Ay, qué hermosura! ¿Está grande? ¿Cafecito, Chuchi? Cafecito. No hay que apurar nada. Cafecito. Una contracción muy significativa. ¿Qué haces? Estoy bailando el ritmo del corazón del bebé. ¿Listos? Ahora ya más vale que nazca porque... Excelente, cambia tu aire. Tienes todo tuyo. Ojalá. Hola, Mateito. ¿Cómo estás, chiquitito? Para darte la bienvenida como nuevo ciudadano mexicano. Mi nieto Mateo, bienvenido a la familia. Bienvenido a este mundo lleno de emociones. Espero que a pesar de la distancia podamos tener una relación muy cercana. Es un angelito. Muchísimas gracias. ¿Qué van a hacer en Valle? Música. Ay, ¿van a bailar? Traemos aquí al papá. Hola, ¿cómo están? Yo soy el papá. Mateo no escucha. Todos seguimos nuestra vida normal, pero Mateo no está escuchando nada. ¿Ah? Mateo cumplió 1 año y no se han dado cuenta que Mateo no escucha.
Eso es un duelo para una familia. Mateo sigue normal, pero no escucha, o sea, su vida sigue transcurriendo normal. Le hicieron la cirugía ya para ponerle el implante coclear. Lo hicieron a una muy buena edad, el año es una muy buena edad de implantación. Ahora le vamos a encender ese implante coclear a Mateo, es decir, ya le pusimos la parte interna, ahora van a hacer todas las para que Mateo Mateo escuche, perdón. Ya le pusieron en el... Oigan, ¿qué demo? ¿Qué es lo que se propone? Mira lo que hizo Mateo, inmediatamente señal. Él no sabe discriminar ese sonido, mira, pero inmediatamente sabe que hay algo diferente en su mente. Miren la carita de Mateo ya ante un estímulo sonoro. Hola Mateo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mi amor? No pintes la silla. Hay que enseñarle a escuchar, porque Mateo no tuvo durante un año retroalimentación auditiva. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juana, claro que sí. ¿Qué estás cocinando? Jugo. ¿Jugo de qué? Manzana, martillito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Suena la campana, suena la campana. Happy birthday, Mateo. Happy birthday to you. ¿Qué día es? Mi cumpleaños. ¿Y cuántos años cumples? 4. 4 years old. O sea, hoy Mateo se puede comunicar con el mundo. Esto es así. Así. ¿Laven? Sí. Mateo nació sordo. ¿Cómo normalmente se dan cuenta? Y por eso hay que estar muy, muy alertas. Porque si ustedes ven el desarrollo, o sea, Mateo se reía, Mateo era un bebé que se reía, que jugaba, que seguramente a través de la visión, él entendió las señas que le estaban dando su entorno familiar, pero, por ejemplo, que se azote fuerte una puerta y que el niño no se resalte, no reaccione. Tengo una pregunta, Lina, a propósito. Vamos a hacer acá para ver si quedó en cámara también. No, yo tengo entendido que el que no oye no puede hablar. Entonces, aquí en el caso de Mateo, ¿podríamos decir que era mudo? ¿O cómo es eso? Porque es que el que nunca ha escuchado no es capaz de reproducir un sonido. Entonces es otro mito que tenemos que quitar. No existen sordomudos, porque es que una cosa es la audición y otra cosa es el habla. Que yo no tenga audición no quiere decir que no pueda hablar. Yo tengo mis pliegues vocales normales. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando no hay retroalimentación auditiva, no aprende a hablar. Ustedes vieron que él dijo, Mateo volvió a nacer. De hecho, nosotros ahí hablamos de edad auditiva. Nosotros no, cuando implantamos a un niño que nació sordo, hablamos de su edad auditiva, es decir, Mateo al año nació para la audición. Ahí hay que empezar a enseñarle a Mateo. ¿Cómo? Ya te voy a dar la palabra. ¿Cómo? Como hacemos o como hacen todas las mamás, las abuelas, los papás, los abuelos. ¡Ay, quién es el niño tan bonito! O sea, todo el tiempo yo voy hablando, voy haciendo, estamos en la cocina y cocinando, y bueno, vamos a hacer el pan y el niño va a comer pan. El niño no dice, ¡ay, sí, yo quiero pan! Pero que el pan esté bien. No, porque él todavía no tiene habla, pero sí tiene audición.
Entonces igual, con un niño hay personas sordas que nunca se han implantado y logran aprender lenguaje. Es muy difícil, son un porcentaje muy bajito. Por eso ustedes oyen que los sordos, cuando no tienen un implante, hablan. Él está emitiendo sonidos, o sea, sus pliegues vocales están funcionando. Lo que pasa es que él no sabe las palabras, él no conoce la relación entre un sonido y una palabra. Entonces yo sé que si pasa un avión, yo no lo tengo que estar viendo. Yo solamente con oírse, ay, viene un avión, ay, hay un helicóptero cerca. Un sordo no puede. Un sordo no es capaz de relacionar ese sonido con una imagen, porque él conoce el avión y sabe que es un avión, pero no conoce el sonido de ese avión. Entonces sí pueden adquirir lenguaje, es muy difícil. Por eso lo que pretendemos siempre es que mientras más rápido se sepa de la pérdida auditiva, menos brecha del lenguaje va a haber. Es decir, si Mateo no hubieran puesto el implante a esa edad, Mateo no tendría ese lenguaje. ¿Por qué? Porque Mateo nació al año auditivamente y todo el proceso que hicieron fue a que tuviera lenguaje y aprender a hablar. Bueno, realmente eso no es perceptible cuando el niño está en el vientre. Entonces los padres empiezan a estimular y a hablar y a hacer un montón de cosas. Entonces ahí es pérdida porque no se sabe, ¿cierto? En el caso de un niño sordo. En el caso de un niño oyente, sí. O sea, sabemos que la estimulación en el vientre es súper importante, pero como no sabemos si va a llegar, pues van a ser sordo, a no ser que tú tengas problemas genéticos. Por ejemplo, yo tengo una compañera en el trabajo que ella y el esposo tienen pérdida auditiva. El esposo usa audífonos, ella usa implante en ambos oídos, ella fue una adulta que perdió la audición. Ojo, eso también nos puede pasar. A cualquiera de nosotros acá también podemos quedarnos sordos por algunas enfermedades, por exposición a ruido muy fuerte, ya te doy la palabra, por ejemplo, hay veces que unos medicamentos son ototóxicos, es decir, son dañinos para la audición, pero preservan nuestra vida, entonces prima la vida frente a la audición, o sea, uno también se puede quedar sordo. Mi pregunta es, ese implante que le pusieron a Mateo, ¿se le puede poner a una persona adulta y se normalizaría? ¿Y el implante? El adulto que no sabe hablar, o sea, el sordo que no adquirió lenguaje antes de los 7 años, es muy difícil que adquiera lenguaje, porque resulta que en esos primeros 7 años de nuestra vida, se hace una cosa que se llama el engrama cerebral. Entonces, después de los 7 años es muy difícil, por eso es que hablamos de pérdidas genéticas, o sea, pérdidas cuando el niño nace con la pérdida auditiva, hay que actuar lo más rápido posible. Pero yo puedo perder la audición, cancelado. Yo puedo perder la audición y pasado mañana, ponerme un implante coclear, yo ya hablo, yo ya tengo lenguaje, mientras más rápido lo haga mejor y sigo con mi vida completamente normal. Entonces ese implante se pone y la persona puede volver a oír normalmente, pues entre comillas. Y la otra pregunta es, ¿interno o tiene alguna parte externa también? Tiene los dos, interno y externo. Tiene un componente interno, por eso se llama implante coclear. ¿Se acuerdan que les dije que el caracol, lo que se parece a un caracol se llama cóclea o caracol? ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos una pérdida neurosensorial? ¿Qué es lo que pasa en el oído interno? Se mueren las células ciliadas. ¿Qué hace un implante coclear? Es una haz de electrodos que se inserta dentro de la cóclea y esos 22 electrodos que tenemos ahí son los que nos van a permitir, porque es que la audición va a ir hacia el nervio auditivo, que es eléctrico. Entonces estamos poniendo un dispositivo eléctrico con unos electrodos que van a simular todas las frecuencias que tenemos en con las que escuchamos y van a pasar la audición a nuestro cerebro. Me queda una pregunta. ¿Eso no es detectable? Cuando tú dijiste que es lo primero que se desarrolla de un niño cuando está uno en embarazo, ¿eso no lo detectan que venga defectuoso? Claro.
Tenemos una ley, afortunadamente ahora ya es ley, y generalmente es ley en toda Latinoamérica, bueno, en el mundo, y acá nos demoramos un poco en Latinoamérica, y se llama tamizaje neonatal, por obligación, sea un niño de alto riesgo o no, es decir, el niño pudo nacer y tener hipoxia durante el embarazo, durante el parto, perdón, porque fue un parto difícil. La hipoxia también puede causar una pérdida auditiva dependiendo del tiempo que sea, o sea, falta de aire, no recibió aire. Entonces, si son de alto riesgo, por ley, el hospital tiene que evaluarlos en las primeras horas después de nacido. Generalmente es en las primeras 24 a 48 horas después de nacido, por eso hablamos de neonatal. Tienen que hacerle un examen auditivo que se llama otoemisiones acústicas, que es básicamente para ver si hay respuesta al sonido. El niño no tiene que hacer nada, o sea, es un examen, no sé cómo decirlo, o sea, no hay colaboración pues del niño. Si el niño no pasa ese examen, o sea, si las otoemisiones, el resultado de las otoemisiones es pasa o no pasa. Si el niño pasa, entonces vamos a hacerle igual un examen a 3 meses. Si el niño no pasa, entonces inmediatamente tenemos que ir a hacer lo que dice la ley, tenemos que ir a hacer exámenes más especializados. Entonces ahí vamos a hablar de unos potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Es decir, vamos a evaluar realmente si ese sonido está llegando al cerebro. O sea, si el nervio auditivo está enviando el sonido hacia el tallo cerebral. Si ese examen no pasa, entonces ese niño ya entra en un programa de verificar para implante coclear. No se implanta inmediatamente, lo ideal es más o menos al año de vida, a los 12 meses. Pero ya es obligatorio que lo hagan. Por ley. Que lo hagan es otra cosa. Pero por ley tiene que existir el programa de tamizaje neonatal. ¿Qué es lo que uno le dice siempre a las mamás? Hay que estar pendiente, ¿cierto? Lo que les digo. El niño se durmió, se azotó una puerta y siguió impávido. El niño, no sé, generalmente él está llorando. Si yo hago un ruido fuerte, el niño se calla porque es como, ¿qué pasó? O sea, el niño sigue llorando. O sea, hay un mundo de cositas para ver, pero básicamente, ¿qué vio ahí la familia? Algo que no estaba normal, o sea, que Mateo, y Mateo nunca volteaba. Que es bueno para un niño que uno le estalle dos... No cerca del oído. Que le estalle, no cerca, pero que le estalle, por ejemplo, dos tapas o sea, de olla. Hacer ruido. Hacer ruido. ¿Ah? Un taco de dinamita al lado, si de pronto lo escucha. O eso es demasiado. Ay, yo creo que es un poquito exagerado. Pero hay que hacer ruido para ver el niño como... O de pronto un carro bomba, así de pronto lo oye. Aquí en Colombia eso es muy fácil. Yo no quiero esas... Yo tengo una inquietud, más bien como una sugerencia. Pronto al final, usted nos va a hacer digamos, nos va a indicar cuál es la forma más adecuada de asearnos los oídos. Porque si uno tiene mucho volumen, como usted nos dijo, es malo. Y si no tiene, también. Es para que pronto nos haga ese favor al final. Con muchísimo gusto. Gracias. Listo, si quieres pasemos ya. Esto quería como bajarles un poquito y sensibilizarlos un poquito ante la pérdida auditiva, que es silenciosa. Entonces ahora vamos a hablar de las pérdidas auditivas no tratadas. ¿Cuál es el impacto en nosotros los adultos de no tratar a tiempo una pérdida auditiva? Reductiva participación en la fuerza laboral. Tristemente sabemos, pues para ustedes ya no es un problema, pero si yo tengo 40 años y tengo una pérdida auditiva, tengo todavía mucho tiempo de vida laboral. Muy difícil va a ser, me contratan, pero no oye, entonces va a ser más difícil. Si tengo una pérdida auditiva profunda, va a ser mucho más difícil entrar al sistema laboral. Altas tasas de depresión, y esto no lo estoy diciendo yo ni me lo inventé, esto lo pueden buscar en la página de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, la Organización Mundial de la Salud viene haciendo un trabajo muy, muy, muy bonito, porque así como ustedes vieron a Mateo implantarse, yo llevo 14 años trabajando con implante coclear. Y durante esos 14 años oigo diciendo la cifra de solo el 5% de la población mundial puede acceder a un implante coclear. Por favor. Eso es muy poquito.
muy poquito. Muy costoso. Y llevamos, sí es costoso, llevamos 14 años hablando de la misma cifra. Es costoso, pero lo dan las entidades de salud. ¿Por qué? Por ejemplo, hablemos de Colombia, una EPS da el implante coclear. Es obligación, no hay que poner tutela ya, así empezamos, pero ya no. O sea, es obligación. Y voy a decir una cosa muy triste, pero pues que se pudo hacer y valió la pena y funcionó. Y es que, ¿qué le sale más caro al sistema de salud? Una persona sorda que va a depender toda la vida de sus cuidadores, porque él no va a cotizar, porque tiene reducida participación laboral, entonces posiblemente no sea un cotizante, pero sí tienen que atenderle todo lo que él necesite con el sistema de salud de sus papás, o de su pareja, o de por vida. Porque además es discapacidad, entonces deben atenderlo. Que una persona de esas fácilmente logra una pensión por discapacidad. Sobre todo si trabajó y perdió la audición a causa del ruido. Pero él entonces va a depender toda la vida de sus cuidadores. Entonces eso al sistema le sale muy caro. Mientras que si sale, yo le pongo el implante hoy, le sigo dando obviamente los insumos porque esto se actualiza, me va a salir mucho más barato porque es que él va a cotizarme a mí. No voy a depender de él. Así fue que se lograron muchas cosas en Colombia para poder que el implante coclear entrara dentro de él. Aislamiento social elevado y soledad. Díganme si no conocen a alguien, sus papás, su mamá, sus tíos, el abuelo, de pronto ustedes mismos. Vamos a la fiesta. No, espérense. Pero ¿por qué allá como te quieren? Mira cómo pasan. Porque es que no oigo. Entonces imagínense ustedes llegar a China, bueno, no sé si alguien habla japonés o chino, ustedes llegar a China y todo el mundo, ¡ah! Y uno, ¿qué? ¿De qué se están riendo? No entiendo nada, no sé nada, no puedo interactuar, no puedo estar con la gente, eso le pasa a una persona sorda. Riesgo elevado de demencia y deterioro cognitivo. Esto nunca nos lo imaginamos, ¿cierto? O sea, la pérdida auditiva no tratada, es decir, no uso audífono, no uso implante, no uso implante coclear, ni implante acústico, es decir, no trato mi pérdida auditiva para nada, puede acelerar el proceso de demencia o deterioro cognitivo. O sea que estamos en una edad, todos acá, que debemos cuidar nuestra audición, pero no solamente eso, si tenemos pérdidas, tratar nuestra pérdida auditiva. Listo, ya lo podemos pasar. Vamos a ver cifras de pérdida auditiva entonces. Actualmente tenemos 1.500 millones de personas con pérdida auditiva en todo el mundo. De 8.000 millones. Y eso hablamos de una pérdida, esto es Organización Mundial de la Salud, esto no es una pérdida discapacitante, es decir, no es una pérdida leve, no es una pérdida moderada, es una pérdida que ya me quita capacidades. De esas 1.500 personas, de esas 1.500 personas, tienen 430 millones, tienen pérdida discapacitante. Ahí me equivoqué, perdón. 34 millones son niños. Con el 60% de esas pérdidas podrían haber sido prevenibles. Es decir, pudo haber sido algo que pasó durante el proceso de gestación o algo que pasó después del nacimiento y no tuvimos cuidado, como por ejemplo vivir en un ambiente muy ruidoso con un niño muy pequeño. Llevar un niño muy chiquito de meses a un lugar, a un concierto. Ellos no están preparados para ese tipo de ruidos. ¿Una infección de oído puede causar a uno que se quede sordo? No sordo profundo, pero una hipoacusia conductiva no tratada a lo largo del tiempo sí te puede causar una pérdida discapacitante que requiera de un audífono o no tratada. Si la tratamos, es diferente. ¿Qué tenemos de bueno ahora? Y ojo, y acuérdense que yo no vine a venderles, ni mucho menos. Claro, obviamente amo los dispositivos auditivos implantables porque son el paso siguiente al audífono. ¿Qué pasa ahora? Por ejemplo, yo tengo una historia súper linda. Cuando trabajaba en el distribuidor, hacía la parte clínica, o sea, empecé a trabajar en el área de audiología,
Y como esto es cirugía, los implantes son implantables, son cirugías, entonces yo hacía acompañamiento a la cirugía para ver que el implante estuviera funcionando. Es decir, el médico, el staff de médicos es el que hace todo el proceso, pero las audiólogas vamos, ahora también van instrumentadoras quirúrgicas, a verificar con uno de nuestros sistemas que el implante esté funcionando, que no se haya dañado en el proceso de implantación. Y entonces eso mismo iba a visitar a las audiólogas, a enseñarles, pues a contarles cómo se programa un implante, en fin. Y alguna vez fui, no era un implante coclear, sino que era un implante acústico que es similar a un audífono, pero para otro tipo de pérdidas, pues, o para pérdidas, y ya mejor dicho, para entendemos más fácil. Yo puedo nacer durante el parto, durante el embarazo, no se desarrolló la orejita, por ejemplo, o sea, el pabellón auricular no se desarrolló, y tampoco se desarrolló el conductivo auditivo, entonces yo tengo como estos cerraditos, eso lo llamamos microtia y atresia. Entonces yo tengo esto como cerradito, es decir, no tengo ese huequito por donde entra, pero mi oído medio está bien, mi oído interno está bien, mi nervio auditivo está bien. Entonces a mí me llega la audición como si yo me tapara los oídos, como si yo ahora hiciera eso porque tengo esto tapadito. Yo puedo entonces ahí poner un implante que se llama un implante acústico. También va implantado, pero no va dentro de la cóclea, es diferente. Y entonces ahí va la historia con el niño. Yo llegué a donde una audióloga a hacerle visita, y me dijo, ay, qué rico, llegaste a ayudarme a programar se llama baja, baja, De pronto el niño, nosotros empezamos, se lo encendemos, normal, y el niño se quedó calladito. Yo le dije, ¿ya estás oyendo? Entonces le salieron 2 lagrimones, ahí mismo al niño. O sea, él inmediatamente empezó a llorar. Y la mamá lo cogió y le empezó a dar besitos. Y él respiraba, ¡ah! Y le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, yo no sabía que los besitos tenían sonido. Mira lo simple que es, o sea, él se emocionó, y mientras nosotros seguimos aquí, el niño corría, le daba golpes a esto, le daba golpes a esto, y así. O sea, para él inmediatamente dijo como, descubrí los sonidos. Ustedes no saben lo que para una persona, sobre todo adultos, cuando se implantan, es decir, cuando vuelven a escuchar y oyen música. O sea, esto es como, wow, o sea, no nos damos cuenta hasta ese momento lo importante que es la música en nuestras vidas. La música nos acompaña en las fiestas, la música nos acompaña cuando estamos tristes, la música nos acompaña, no sé, a dormir a algunas personas. El sonido es súper importante y no nos damos cuenta a veces de la importancia de él. Si un tímpano se perfora o se rasga, ¿se puede reconstruir? Sí y no, es decir, depende del tamaño de la perforación. Se llama perforación timpánica y eso depende. Pasa mucho con las otitis medias crónicas, porque ¿qué pasa cuando yo tengo en el oído medio, tengo una pus o materia? Eso tiene que buscar por dónde salir, entonces empieza como a hacer fuerza y revienta el tímpano. ¿Para qué? Para que drene el líquido que hay en el oído medio. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando buceamos, si no tenemos la precaución de hacer maniobra de valsalva, es decir, regular la presión entre oído interno y oído medio, entre oído medio y externo, se puede perforar también el tímpano. Entonces, dependiendo del tipo de perforación, si es muy chiquita, él solito se regenera, te queda una cicatriz, pero se regenera. Ya si es una perforación muy grande, ya sí tiene que ser a través de, pues, consulta con el especialista. Bueno, vamos a seguir. Entonces, 34 millones de niños están afectados, que pudo haber sido prevenible su pérdida auditiva. El 30% de los adultos mayores de 60 años están afectados. Recordemos que con el tiempo, pues la piel se nos arruga, o sea, todo tiene un proceso natural. Podrán haber personas que lleguen a los 98, con audición normal, pero podrán haber personas que desde los 50, 60 ya empezaron sus células auditivas a dañarse. Entonces, estamos hablando de un 30%. ¿Qué es lo más triste? Que para 2050, ya no van a haber 1.500 millones de personas, sino que van a haber 2.500 millones de personas afectadas con una pérdida auditiva. Esto quiere decir una de cada 4 personas. 900 millones necesitarán rehabilitación auditiva.
y de 2017 a 322 millones aumentará en América Latina. ¿Por qué tenemos más pérdida en América Latina? Porque somos países todavía en vía de desarrollo. No sé cuándo vamos a llegar a ese desarrollo, pero todavía estamos en vía de desarrollo. Ya estamos acabando. Voy a invitarlos entonces ahora a hacer este test de autopercepción. Este es un test de autopercepción auditiva. Ojo que aquí yo no les estoy diciendo, ay, sí, ya tienes pérdida, andate pa. No. Porque las pérdidas auditivas las deben diagnosticar profesionales de la salud auditiva. Es decir, ya les voy a mostrar la ruta. Otorrinos, audiólogos, ellos son los que nos deben diagnosticar. ¿Esto a qué nos va a ayudar? A decir, a contestar unas preguntas y decir, ay, si contesté a muchos que sí, entonces vamos a ir ¿a qué? A consultar. Ahí lo pueden contestar directamente. Es un editable, pueden poner lo tienen que, ahí ya te lo estoy enviando. Y acá tenemos una cosa que también es de la Organización Mundial de la Salud, tenemos una aplicación, con esto hay que ser súper juiciosos, pero se puede hacer. Tenemos una aplicación que se puede descargar tanto en Apple Store como en Google Play, la pueden descargar a través de este código QR, y él los va a llevar a poder hacerse un test, autotest, con sonidos, él les va explicando cómo deben hacerlo. Entonces, las dos cosas pueden ayudar. Entonces, tomémonos 2 a 3 minutos si quieren. Yo te hago una pregunta. Señora. ¿Qué tan cierto es que a mí me llegó, no sé si es mito o leyenda, que uno de los niños, cuando están dormidos, porque este sentido sigue todavía como despierto, uno les puede hablar, decir que son, pues, que van a ser grandes, que van a ser unas personas correctas, infinidad de cosas. Eso fluye a un niño, le puede... Pues si tú me preguntas a mí, yo creo que le serviría más si se lo dices si está despierto, pero igual si se lo dices si está dormido. Acuérdate que también está la hipnosis y esas... Yo no me acuerdo el nombre, pero me gusta que cuando los niños como son como tan hiperactivos, como tan, hay veces como tan groseros, pues independientemente es como una moda, un modo de educar, ¿cierto? Entonces decían ahí, tú cuando esté dormido el niño, 1 horita, 2 horitas, le hablas, ¿cierto? Mira, tú eres perfecto, tú eres inteligente, tú eres capaz de hacer esto y más allá, ¿cierto? Eso, como uno escucha, el niño puede... El oído nunca para de funcionar. O sea, si tú tienes una audición normal, el oído estés despierto o dormido, él nunca va a parar de funcionar. De hecho, la audición también nos permite conocer riesgos. O sea, si suena una alarma, poderme levantar. Entonces, sí, o sea, tú le puedes hablar, obviamente no se va a despertar el niño, tampoco conozco, pues, no se va a despertar, ay, no, es que yo sí te oí anoche, toda la noche. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, que él sueñe con lo que tú le estás diciendo, él empieza a convertirlo en una actividad onírica o de sueño, y eso también, pues, obviamente va a repercutir en su... Eso ayuda a que sea, digamos, que sea menos hiperactivo, más inteligente. Pues lo que pasa es que sea menos hiperactivo, también eso, la hiperactividad también es una condición y también hay que tratarla, ¿cierto? Tampoco se puede dejar como... Lo que pasa es que hay veces también, creo yo, pues yo no tengo hijos, pero creo yo que hay veces así como cuando, ay, no, es que estoy más deprimida. No, la depresión es una enfermedad y es una enfermedad que debe ser diagnosticada y tratada. La hiperactividad, a veces la confundimos, ahí, en vez de decir es necio, decimos es que es mal hiperactivo. No, posiblemente el niño sea muy necio. ¿Qué pasa cuando un niño, esa es otra manera de reconocer falta o pérdida auditiva? Cuando el niño no es demasiado, o sea, como no tiene la retroalimentación sonora, entonces él se aburre. Porque claro, mientras todos los niños están mirando, o en una guardería, mirando a una profe que les enseña cosas, pues él no está escuchando nada. Entonces, lo primero, pasarlo hacia adelante, a ver si adelante. O sea, hay un mundo es lo mismo. Pues yo puedo decir, es que es muy necio, puede que no sea necio, puede que sea sordo, puede que no sea hiperactivo, puede que sea sordo, puede que no sea necio, sino sí hiperactivo y no sordo. Pero son condiciones o enfermedades o patologías que deben ser diagnosticadas y tratadas.
para que no digamos hay veces, sí, pues yo, sobre todo en estos días estuvimos en la empresa con una actividad porque el 10 de octubre, la semana pasada, fue el Día Mundial de la Salud Mental. Y hacemos mucho eso, ay, no estoy tan deprimida, no, es que qué depresión la que tengo. No sabemos lo que siente una persona de verdad en una condición de depresión. Entonces, estoy aburrida, estoy triste, o si ya fui diagnosticada como depresión. ¿Cómo van con el test? ¿Lo quieren hacer más tarde? No hay ningún problema. No lo vamos a socializar, no vamos a hacer nada con el test. Básicamente es para que ustedes... tenemos preguntas, por ejemplo, ¿tienes dificultad para entender a las personas cuando hay ruido en un restaurante, en una reunión? Entonces, si tengo sí, 2 puntos, sigo a veces 1 punto, y si no, pues entonces no sumo puntos. Y dependiendo entonces de la cantidad de puntos, entonces nos va a decir, bueno, esto es una alerta, por favor, consulta a un especialista. Vamos entonces a pasar cuál es la ruta o ese camino hacia la audición. Las personas que suelen pedir que les repitan constantemente lo que uno les dice, no es que sean sordas o medio sordas, sino que es vicio, ¿o no? Porque sí, no, o sea, lo primero que tenemos que hacer es verificar. Conocidos que uno les habla y a mí me dicen, que hay veces uno sin terminar, y yo he hecho pruebas, no les repito, y al ratico me contestan. Entonces yo creo que esos son vicios. Entonces, ¿pero tiene que ver con la audición o no? Sí, no, porque entonces cuando una persona pide mucho que le repitan, entonces lo primero que hay que verificar es que no haya pérdida auditiva. O sea, no nos podemos quedar con, ay, no, es que este sí es cansón, porque yo también he hecho las pruebas que tú has hecho. Yo también, no, es porque, ¿qué pasa? De pronto no sea un vicio, sino mucha concentración en lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a mí, si yo estoy haciendo una actividad en el celular, yo no tengo la capacidad de multitasking. Entonces, si yo estoy haciendo algo, o por ejemplo, yo estoy en el teléfono, hablando con alguien, y alguien me empieza a hablar acá, yo no puedo, literal, no, porque yo, ¿qué? Entonces tengo que, pero es porque estoy concentrada acá, no tengo pérdida. Pero si esa persona permanentemente pide que le repitan, entonces lo primero que deberíamos hacer es ir a evaluar si tiene pérdida auditiva. Si no tiene pérdida auditiva, siquiera, está muy bien, entonces ahí sí podemos decir, es un hábito, o sea, se te convirtió en un hábito y vamos a quedarnos callados, no vamos a repetir porque es un hábito que tienes, pues que de pronto es incómodo, hay veces para las personas, ¿cierto? Para uno. Entonces uno dice, bueno, no. Pero lo primero es verificar que haya pérdida, porque es más el porcentaje de quienes sí tienen pérdida a de quienes no tienen pérdida. Y hay otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, y es que el audiograma que les mostré ahorita, yo puedo tener acá unas frecuencias muy bien, entonces se acuerdan de los fonemas, esos los oigo muy bien, pero de pronto vengo y hay una caída acá muy grande. Entonces, ¿qué pasa con esas frecuencias agudas? Hablamos de frecuencias graves, medias y agudas. ¿Qué pasa cuando yo tengo una buena audición o dentro de parámetros normales en frecuencias graves, pero tengo una caída muy abrupta en frecuencias agudas, es decir, una pérdida mucho mayor en frecuencias agudas? Lo oigo, pero no entiendo lo que me están diciendo. Entonces esa es la persona que te dice, pero es que yo sí la estoy oyendo, y si estamos en un ambiente silencioso, nos podemos entender fácilmente. Pero si hay ruido, entonces la persona es que sé que, o sea, él te está oyendo, pero no está discriminando muy bien lo que le estás diciendo. Por eso siempre hay que ir y evaluar y descartar si hay pérdida auditiva o no. Yo te hago una preguntita. O sea, es como uno de por sí pierde un solo oído o lo pierde los dos. No, normalmente la pérdida debe ser bilateral dependiendo de la causa, ¿cierto? Si yo estoy expuesta al ruido, es muy difícil que el ruido me afecte un solo oído y el otro no. A no ser que yo me ponga protector en un oído y en otro no, porque me da pereza y en este me talla y en este me molesta. Pero generalmente la pérdida es bilateral. Pueden haber causas que me hagan una pérdida unilateral y por ejemplo, tenemos nuestros dispositivos también sirven, los audífonos también sirven cuando tengo una pérdida completa en un oído y o profunda y tengo audición normal en el oído contralateral.
puedo usar también un dispositivo porque resulta y sucede que nuestros nervios auditivos se cruzan en nuestro cerebro. Entonces, parte de la audición que me entra acá, la gran mayoría la interpreto en mi lado derecho, pero hay parte que la interpreta a mi lado izquierdo y viceversa. Esto pasa. Entonces, hay una audición entrecruzada en el tallo cerebral y ahí entonces ya podemos usar un audífono o un dispositivo acá, pero realmente este oído no me está oyendo, el que me está ayudando a oír es este, pero le está pasando como entrecruzadamente audición. Para explicarlo se puede dañar. No, no, ese mito también de es que si usted no oye por un oído, el otro hace más esfuerzo. No, lo que pasa es que van a pasarte cosas como lo que decía ahorita José. Por ejemplo, yo voy caminando, mi pérdida auditiva es en este oído tengo audición normal, y viene una moto por acá, es muy posible que yo me cruce porque no la escuché, porque sí la oí por acá, pero como no tengo binauralidad, o sea, no tengo bilateralidad, no sé de dónde viene el sonido, o sea, me da mucha dificultad de discriminar de dónde viene el sonido. Es fácilmente me cruzo y me atropella una moto. Y una persona adulta puede, lo haya perdido mi sobrina, ya adulta, perdió un oído por una infección pequeña, no la atendieron a tiempo, y ya ella adulta, se le pudiera poner en un solo oído. Ojo, hay que evaluarlo, ¿cierto? Porque yo te puedo decir acá, sí, fácilmente, pero no sé qué pasó en ese oído. ¿Cuál es una contraindicación total para cualquiera de los dispositivos auditivos, llámese audífono, implante coclear o implantes acústicos? Que el nervio auditivo no esté funcionando. O sea, que el daño de la audición esté en el nervio auditivo. Entonces, por eso hay que hacer una cantidad de exámenes, que es lo que la ruta que les voy a mostrar aquí. Si ese nervio está bien, entonces podemos empezar a decir sí. Lo otro, esa cóclea que tenemos acá, por ejemplo, una meningitis en el caso nuestro es una urgencia. Es decir, a mí me da meningitis hoy, corriendo me tienen que implantar, corriendo, lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque la cóclea, el caracolcito se va como fibrosando, o sea, se llena y no va a ingresar el haz de electrodos. Entonces, por eso hay que evaluar, y el staff de médicos es el que dice, bueno, sí, tiene esta condición, pero en una pérdida unilateral, tranquilamente pueden, mientras haya todas las condiciones médicas y anatómicas pues en el oído, se puede implantar y va a ser un proceso. Antes no lo hacían, desafortunadamente, antes estoy hablando cuando yo empecé con implante, porque decían mucho, ay no, como eso era con tutela antes, ay no, es que es mejor que oigan 2 personas a que oiga una sola. No, es que tenemos 2 oídos y por los 2 oídos tenemos el derecho a oír. Porque van a pasar muchas otras cosas. Claro, si tú me dices sí, tu sobrina seguramente con la audición del oído normal pudo estudiar, pudo hacer muchas cosas, pero si tiene audición en su otro oído, mucho menos. O sea, no es contraindicado si el médico así lo define. Con gusto. Bueno, entonces vamos a hacer la ruta acá en Colombia. O sea, que hay que hacer independiente del dispositivo auditivo que sea. Aquí no tiene nada que ver si es audífono, implante o implante acústico. ¿Qué es lo primero que yo hago? Verificar si hay una sospecha inicial. Por ejemplo, eso que estamos haciendo con ese test. O preguntarle a mi pareja, o a mis hijos, o a mis nietos. Yo a veces no escucho. O sea, como hacer preguntas o si recibimos mucho la queja del hijo, ay papá, hay que repetir todo. Alerta. Entonces, si yo ya tengo esa sospecha inicial, entonces, en el caso nuestro, vamos a pedir una cita con médico general a la EPS. Ustedes me dirán, ay, pero si tenemos prepagada o póliza, desafortunadamente las pólizas aquí en Colombia no dan los dispositivos auditivos, pero sí los da la EPS, ¿cierto? Nos toca un caminito más largo, pero es un caminito seguro, entonces es mejor ir por ahí. Entonces voy a ir donde médico general de la EPS a decirle que las quejas que tengo, yo no entiendo, yo no oigo, es que mire, es que a mí me llaman, el televisor lo pongo muy duro, es que por ejemplo ayer iba por la calle y casi me atropella una moto porque yo ni me di cuenta que estaba sonando, o sea, a contarle como todas esas alertas que yo tengo, y entonces ese médico general debe remitirme a audiología
al diagnóstico a través de exámenes audiológicos. Normalmente los exámenes es superficiales, es decir, nos van a hacer una audiometría, una impedanciometría y una logoaudiometría. La audiometría, ¿qué quiere decir? La que les mostré ahorita, el audiograma, es decir, en dónde está, en cada frecuencia, cuál es la intensidad del sonido más pasitico que yo escucho, más bajitico. De ahí para abajo los oigo todos, pero de ahí para arriba no. Entonces ya voy a saber si es leve, moderada, severa. La impedanciometría es para saber si tengo otitis crónica, si tengo algo en mi oído medio, que no vaya a ser de pronto, que entonces mi pérdida es una pérdida temporal y no requiere de dispositivos auditivos. Y la logoaudiometría es, me van a empezar a pasar palabras y yo las debo repetir. Entonces me pasan una palabra y yo la veo. ¿Para qué? También a unas intensidades, van bajando la intensidad, para saber cómo estoy yo discriminando el lenguaje. Todo eso es en una cabina sono amortiguada, súper silenciosa. Eso es muy importante, pero esa no es nuestra vida real, ¿cierto? La vida se compone en ruido. Eso me va a evaluar, entonces me va a decir, digamos que de manera más periférica, bueno, listo, tengo una pérdida auditiva moderada a severa. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces ya el audiólogo va a decir, lo remito a especialista, o sea, a otorrinolaringólogo, para que el otorrinolaringólogo entonces ya defina qué es el dispositivo que debe utilizar esta persona. Según el grado y la pérdida auditiva, él va a decir, bueno, lo remito a implante coclear, lo remito a audífono, lo remito a... Terapias auditivas, ¿no? Eso no. La terapia va después de la implantación. Ahí sí necesitamos, que se llama habilitación o rehabilitación auditiva. Entonces, esa persona le salieran los exámenes con pérdida auditiva, tiene una hipoacusia neurosensorial moderada a severa. Entonces, lo va a mandar al otorrino, el otorrino entonces va a mandar unos exámenes más especializados, o sea, ya va a decir, bueno, vamos a mirar cómo está toda esa vía auditiva de esta persona para ver si entonces va a audífono o va a implante. Entonces, ya de ahí de los exámenes especializados, normalmente entonces aquí me faltó hacer eso, va a volver donde el audiólogo, porque los audiólogos somos siempre quienes hacemos los exámenes de diagnóstico y entonces él ya va a decir, bueno, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser un audífono o va a ser un implante, cualquiera de los implantes acústico o coclear. Si esa persona no tiene pérdida auditiva, no quiere decir que lo vamos a dejar ahí, ay, no, usted no tiene pérdida auditiva, chao, vuelva cuando tenga, no, normalmente le decimos, bueno, venga, controle en un año, dependiendo, si es leve, obviamente. ¿no necesita una consulta? Si es leve. No, leve no. En leve generalmente no ponemos nada porque realmente la pérdida leve pues no es discapacitante, no sé, ni siquiera audífono normalmente. Normalmente es de moderada hacia abajo. Básicamente entonces esto es pues como lo mismo en un infográfico, pero lo más importante es acudir a, si yo tengo una alerta, acudir a. Entonces ahora vamos a terminar con un videíto ya en nosotros como adultos. ¿Qué puede pasar en nuestra vida si no tuviéramos cómo tratar la pérdida auditiva? I'm an outdoors person, retired up here in the North Woods where people love to come and vacation, and we get to live here. Before I got the cochlear implant, not being able to hear, it was a gradual thing. I just noticed it was getting harder and harder. I was struggling at work, struggling around the dinner table, and the laughter and the stuff going around the table, and we're trying to play games, and I have no idea what they said. None. I was withdrawing. I am finding that I'm going further and further out of touch with everybody. I was embarrassed to be around people. Chris was the main influence for the cochlear implant. I fought it. I didn't like the aesthetics part of it. What are people gonna see? What are they gonna think? We started exploring cochlear. Do I want to do this
and go down this road. And it is huge. It's a commitment. I finally went, if I'm going to live my life, I had to do something. Look at me. I can hear now. Now I'm kind of proud about it, and I show it off. It was so much easier than I thought it would be. And I have the Cochlear Nucleus 8 sound processor. It's comfortable. I don't realize that it's even there at all. The fit is just incredible. Check this out. I got gray hair now, so it matches just really nice. I'm a big music guy. I've always liked that. And now, you know, with my iPhone, I can change the volume. I can put on my mini mic. So having those features are just cool. I see progress almost on a weekly basis. We're coming down the road, and there's a wetland area down there. We roll down the windows, and there's frogs. I hadn't heard that in 15 years. It was crazy what I was hearing. I couldn't hear enough of it. I was so ecstatic. You know, it puts a smile on your face again. It's those little things that I've been missing for so long. Cochlear just opened up my life again and has helped me immensely. I'm excited for the future. I'm excited for, you know, how am I going to hear next week? I'm excited, you know, to go now and be with people. I'm excited for Chris and I to go to venture. It's going to be fun growing old now, being able to hear again. Básicamente, miren, una cosa es cuando nace, pero tampoco podemos envejecer sin la posibilidad de tener sonido en nuestra vida. ¿Ese aparatico se puede mojar cuando la persona se baña? Pues, ustedes conocen una cosa que se llama IP68, que ahorita los celulares estamos hablando de esa IP68, que es protección contra polvo y agua. Los implantes cocleares nuestros tienen IP68, quiere decir que tienen ya entré como en modo copiar, tienen la mayor protección contra polvo y agua. Entonces, sí, yo te podría decir que sí. ¿Normalmente se puede bañar? Sí, pero lo ideal es que, ¿qué pasa? Que cuando tú te bañas es con agua caliente, pues, o yo, con agua caliente, si te vas a echar algo en el pelo, entonces es jabonoso. Entonces, lo ideal es no. Pero, por ejemplo, si tú estás en una piscina, puedes estar tranquilamente en la piscina, puedes hundirte y volver a salir. O sea, en aguas, sobre todo un poco más, no es que el jabón lo dañe, pero pues sí hay que tener cuidado porque es un dispositivo completamente electrónico. Uno puede reganchar fácil y bañarse. Entonces, sí, entonces lo que ustedes vieron que él tiene ahí que muestra mucho es el procesador de sonido. Entonces adentro, les voy a explicar chiquitico cómo funciona el implante coclear, ya que vimos el oído. Adentro, como ya les dije, tienen que poner un haz de electrodos, que es a través de una cirugía, entonces ese es el componente interno. El componente interno tiene unos chips donde tiene pues como toda la decodificación del sonido, y yo afuera, y un imán. Yo afuera lo que hago es que el procesador de sonido tiene una bobina y tiene lo que vieron como colgadito acá. Se pegan, la bobina de tiene imán, el componente interno tiene imán, se pegan. Ahí la radiofrecuencia que tienen ambos dispositivos va a permitir que los micrófonos, el procesador de sonido tiene unos micrófonos que recogen el sonido, lo codifican, lo pasan al componente interno y a ese chip decodifican y eso me manda los sonidos hacia esos electrodos que yo tengo dentro de mi cóclea. ¿Y eso qué va a pasar? Entonces pasa los sonidos al tallo cerebral. Yo tengo, pero casi que permanentemente Eso se llama tinnitus, lo que nos había preguntado ahorita la compa. En este oído. Yo creo que eso está asociado al colesterol, ¿Por qué? Porque a mí yo manejo moto y yo manejaba moto y empezaron a darme algunos mareos, tenía que parar y fui a consultar, entonces ahí fue donde me dijeron que triglicéridos y colesterol altos. Entonces yo relaciono eso con... Igual no está de más que te hagas un examen audiológico. Bueno, fui a donde el médico hace un año y él me mandó a donde el audiólogo. Me hicieron el examen
yo, yo, se me perdió el resultado, pues, pero ella me dijo que no, la audióloga dijo que no necesitaba. Me dijo así de primera instancia que no necesitaba. Yo perdí pero lo que usted decía ahorita por era que me reía. Claro que yo tengo los mismos problemas que la señora. Bien, bien. No está de más, mira que igual. Ella te debió haber mandado a control a un año. Lina, pero puede haber ya en la edad adulta consecuencias por haber estado expuesto en muchos años de trabajo a zonas muy ruidosas. O sea, que no se Por ejemplo, yo presenten acá, sino después. que trabajé en centrales hidroeléctricas y no usábamos audífonos, porque en esa época no se usaban ni los exigíamos. Llegaron muy tarde, pero en general no era muy exigente la empresa con nosotros para que nos los pusiéramos. Pero hay gente que trabajó 15 años, 20 años en una casa de máquinas, siempre con el ruido o el mismo trabajo de estar con soldaduras, cosas, pueden afectarlo a uno en el futuro. No, son inmediatos, porque lo que pasa es que son muy silenciosos y entonces aquí voy a hacer la cóclea, ya no la estiré, ya no la tengo estirada, sino que la voy a hacer así. ¿Cierto? Esta es la cóclea. El sonido, acá está el estribo, o sea, acá está como, hay una ventanita que se llama ventana, bueno, no vamos a, acá hay el estribo logra mover la ventana para que pase la audición, pase la onda sonora al líquido que hay acá. Esto se llama la base de la cóclea y esto se llama el ápice de la cóclea porque está más hacia adentro o más hacia afuera. En la base de la cóclea tenemos las frecuencias graves, o sea, empieza graves, o sea, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000. Aquí están las agudas. Entonces, ¿cuáles son las que más rápido se dañan por exposición a ruido? Las que están más cerca de la base, o sea, las frecuencias agudas. Entonces, ahí es donde decimos que el audiograma lo tengo así y acá están los graves y acá están las agudas. Y esto es 0 y esto es 120, o sea, esto es muy bajito, esto es muy alto. Yo como grafico, como digo que tiene una audición buena, yo pongo, si es oído derecho, voy poniendo unas bolitas, voy poniendo unas bolitas, voy poniendo unas bolitas. Entonces, yo puedo tener, en las frecuencias graves no tengo una pérdida tan grande, ¿por qué? Porque están, por exposición a ruido estoy hablando, porque estaban más protegidas dentro de la cóclea. Pero las frecuencias agudas no estaban tan protegidas. Entonces esta es la persona que básicamente no se da mucho cuenta que tiene pérdida auditiva hasta que lo evalúan. Pero eso sucede, si es por exposición o ruido, es, pues, o sea, es en el tiempo, no es que a largo plazo me va a llegar la pérdida auditiva. Lo que pasa es que los años, la edad, también trae estos deterioros. También se dañan pues las células auditivas. ¿Una persona puede ser muy sensible a los ruidos? Yo, horrible, sí. Cualquier ruido, en un despierto, puede ser en la noche, en la madrugada. Claro que las mamás, no sé si los papás, la verdad, me disculpan porque no sé mucho, pero sí sé que las mamás tienen algo que, pues todos tenemos la amígdala, que no es esta, sino la amígdala en el cerebro. La amígdala es la que nos avisa de la peligro. Pues por eso ustedes ven que pueden vivir en una calle súper ruidosa, pero un bebé hace, y la mamá ahí mismo, ¿qué pasó? Ahí mismo se va a levantar, porque la amígdala ahí inmediatamente va a actuar, porque es peligro. Hace poco hubo un estudio acerca de eso, en donde pusieron a una pareja en un cuarto y en otro cuarto pusieron a un bebé y lloró pacífico. Y ella automáticamente se paró y fue a mirar al bebé. El hombre no lo percibió, pero mire lo interesante del ejercicio. Al bebé lo callaron y afuera hicieron un ruido, como si estuviera amenazando la casa. La mujer no lo sintió y el hombre inmediatamente salió a ver qué pasaba en la casa. O sea, el instinto protector de ambos funciona diferente. O sea, la amígdala es la misma, solo que la amígdala de la mamá está pensando al bebé le pasó algo, al bebé tiene hambre, el bebé se cayó de la cama. El papá, súper bueno eso, qué rico saber. El papá dijo, se nos van a entrar los ladrones. O sea, ya no tengo, pues sí protejo a mi bebé, obviamente, pero más como a nivel familiar, súper chéveres.
Nosotros delegamos. Ya no, mijito. Ya no se delega. No, pero que va, hemos avanzado mucho, pero le digo que es hasta necio la descarga de nosotros, de nuestras responsabilidades en los hogares con la mujer. Aunque se ha avanzado algo, pero es infame lo que hacemos nosotros cotidianamente. No, pues igual todos tienen responsabilidades distintas, pero sí podrían ser un poquito más. Recuerda el favor que le pedí ahora Sí, para lo del ya aseo, mismo. si me hace el favor. ¿Sabe que eso se ve mucho problema con esa audición en las personas mayores? Sí ha habido mucho problema, que se han separado muchos matrimonios. Por ejemplo, a mí yo oí la historia de unos adultos mayores que la señora era muy sorda. Y el señor le gritaba a la señora: Felisa, me muero, Felisa, me muero, Felisa, me muero. Y la señora fue: que este viejo loco, que feliz año nuevo. Se separaron porque murió. el señor se murió. Esto es mucho. Por ejemplo, de mira, mi mucha mamá y mi separación. papá era muy lindo, aunque era un poquito a veces también difícil. Veían televisión juntos. Mi papá lo ponía súper duro. Le fue muy difícil a él acostumbrarse a los audífonos, muy difícil. Me arrepiento hoy de no haberlo convencido de implantarse, pero bueno. Entonces mi mamá le repetía, o sea, estaban viendo una novela. Entonces mi papá, ¿qué dijo? Entonces mi mamá era como ¿cómo se llama eso? La intérprete. Entonces, ver televisión con eso era horrible porque literalmente se perdía uno la mitad. Porque mientras mi mamá le repetía este pedazo, pues ya iba corriendo otro. Entonces yo decía, ¿pero qué? O sea, mi papá nunca entendía nada, nunca sabía qué pasó, porque tenía pérdida. La limpieza de los oídos. Lo ideal es no limpiarnos los oídos, a no ser que sea la parte externa, ¿cierto? O sea, el oído, de hecho, hay por ahí un chiste entre los médicos y es: ¿con qué me limpio los oídos? Con el codo. O sea, básicamente no nos limpiamos los oídos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cerumen es necesario para que hay dentro del oído, hay unos ciliecitos también, unos pelitos muy delgaditos, que lo que hacen, si no tengo cerumen, entonces por eso es que también dices, no tenerlo es malo, tener mucho es malo. No tener cerumen hace que todas las partículas o el polvo, toda la suciedad, pues se nos quede pegada como a las paredes del conducto, y entonces nos va a causar picazón, nos puede causar infecciones, pues porque entonces uno empieza a meterse el dedito. Entonces cerumen tiene que haber, pero pues básicamente hay personas que no producen mucho cerumen, como hay personas que producen muchísimo cerumen. ¿Qué pasa si yo ya me limpié mi oído en las partes externas totalmente sin tocar el conducto auditivo, a no ser que sea esta partecita, o sea, esta que tú ves acá, no puedo meter nada? Ay, que es que los copitos Johnson, sí, los copitos Johnson, ¿qué tienen? Es una cosa así con un algodón acá. ¿Tú crees que sale la cera? Sale la que está aquí, que yo te estoy diciendo que limpia. La que está aquí la estás empujando. No la estás sacando, la estás empujando antes. Entonces lo que estoy haciendo es llevar más cera hacia la membrana timpánica. O sea que copitos Johnson no. ¿Qué puede pasar también? Yo estoy en el baño feliz con el copito Johnson, abre mi esposo la puerta y ¡pa! Me entierro el copito Johnson y me perforo el tímpano. Más daño todavía. Entonces no nos debemos meter que las llaves. Ay. Como una cosa que me va a meter las llaves. Entonces, lo ideal es no introducir absolutamente nada en el oído. Si tú ya crees que entonces tengo algo, o sea, de verdad, yo hace 2 semanas oía bien y ahora estoy como que no, como que eso no es normal, entonces ir a una cita para que te hagan una extracción de cerumen, el personal adecuado. Hay veces que se hace con cureta, que es meter una cosita pero que tiene un ganchito en la cosa, tampoco me lo puedo meter yo el ganchito, tiene que ser alguien que conozca, y puedes sacar el tapón de cerumen o ya pues mandar goticas de glicerina carbonatada, mandan algunos médicos. Ahora ya se hacen lavados por aspiración, el lavado con agua tampoco es lo más recomendable porque ahí sí podemos causar una infección. Entonces, o sea, no sale todo el cerumen, se queda ahí, se puede volver una infección y peor una otitis externa.
Hay un lavado por aspiración, que son aparatos pues, que tienen normalmente los otorrinolaringólogos, y ellos son los que nos deben hacer esa limpieza auditiva. Muchas gracias, pero tengo otra inquietud. ¿Qué pasa cuando uno, hay veces, oye amplificado los ruidos? Que a veces está uno, cae alguna cosa y uno lo oye más de lo normal. A mí alguna vez me pasó. Entonces yo fui allá donde el veterinario y me echaron un líquido, no sé si era agua, por eso también le iba a preguntar, pero como tibio. Y me hicieron una limpieza. ¿No te dio mucho mareo? No, sino que yo oía muy duro las cosas. Se caía, digamos, o estallaban un taco de dinamita, yo lo oía muy duro. O una papeleta, cualquier cosa, una pluma, yo la oía muy duro. Entonces yo no sé si eso tiene que ver con eso del cerumen o qué, o un problema auditivo. Pues la verdad no sabría darte la respuesta. Nunca había tenido, pues, nunca había oído. ¿Hiperacusia? ¿Cómo se llama eso? Pero la hiperacusia es no, ¿cómo se llama eso? Fue como temporal, o sea, como que de un día a otro te pasó, te hicieron un lavado y se te quitó. Fue por unos días, sí, entonces yo iba demasiado, yo fui allá pues a la revisión y me hicieron ese lavado y ya, pues me echaron agua, creo yo que era agua, pero le pregunté, como tibia, y me hicieron un lavado ahí en los oídos y ya. Pero sí, fuiste donde el veterinario. ¿Por qué donde el veterinario? Yo voy allá. Del veterinario. Claro, pues donde el médico, pues yo digo. Sí, donde un veterinario. Eso ya estaba creyendo. Dije yo, pues porque donde un veterinario. Y pues te puedo decir, se de 2 o 3 meses, vengo sintiendo después de una gripa. Y es cuando en la mañana me estiro, no todos los días, que en la cama estaba más estirando, y es estirado un ratito. Y eso me da muy de vez en cuando, entonces esa molestia de tanta, se me quita solo, me hago esto, porque luego también lo hace, para el tinnitus estoy muy bueno, es también posible, pero digo yo, bueno, que también de tanto. Siempre y cuando el tinnitus sea temporal, que puede, o ocasional, pero si es permanente, normalmente está asociado a una pérdida auditiva. Si el tinnitus es permanente, es decir, claro, ¿qué es lo que pasa con el tinnitus también? Que si hay un ambiente ruidoso, o como que se enmascara con el ruido, ¿cierto? También la gente se acomoda, se acostumbra, o sea, somos los humanos, afortunadamente tenemos esa capacidad de acostumbrarnos, porque si no es muy enloquecedor, muy enloquecedor. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces con la gente cuando tiene tinnitus asociado a pérdida auditiva, que cuando se acuesta a dormir dice, ¡oh, madre! Ahí apareció este berrión. No es que haya aparecido, es que en el día a día no estaba pendiente del tinnitus, estaba con música, no, estaba desconcentrado el tinnitus. Cuando hay mucho silencio, vuelve y como que aparece, o sea, es como que se te hace otra vez consciente. Hay personas que son muy ansiosas, el tinnitus les causa más ansiedad, entonces no pueden dejarlo de sentir en todo el día. ¿Qué es lo que uno hace con una persona con tinnitus? Hay dispositivos, hay algunos estudios que dicen que, por ejemplo, implantarse, así no se tenga pérdida profunda, puede quitar. Pero como no es seguro, yo no lo recomiendo. Pues si me entiendes, yo no le diría a una persona con una audición moderada, ay, no, implantate para que se te quite ese tinnitus, porque no hay seguridad de eso. Entonces, sí le ha pasado a algunas personas. Hay audífonos también que te ayudan a manejar el tinnitus. Por eso cada caso es único. Cada caso es único. Pregunta, ¿una persona que sufre de vértigo puede sufrir problemas de audición? Acuérdate que el sistema vestibular está dentro del oído. Entonces, si una persona tiene una pérdida auditiva asimétrica, es decir, yo tengo una audición más o menos normal en este oído izquierdo, pero tengo una pérdida muy grande en este oído derecho, mis sistemas vestibulares están descompensados. ¿Por qué? Porque no están funcionando igual. Puede tener vértigo. Entonces, ahí es un vértigo asociado a vestibular. Pero no quiere decir que todos los vértigos estén. O sea, el vértigo puede ser por colesterol, el vértigo puede ser por... Bueno, hay muchas anemia, creo que también da vértigo.
pero generalmente hay que buscar en los 3 sistemas vestibulares y si no exámenes médicos. Lina, Olga María Hurtado hace una pregunta y nos la mandó en un audio. Ah, ok. Gracias. Espérate, yo paro la conferencia. Bueno, la pregunta es, como hay tanta, hay demasiado ruido, hay ruido ambiental, hay mucha cultura con la cuestión del ruido, en todas partes la gente pone los equipos a todo taco y fuera de eso ponen karaoke y la gente grita. Entonces, como hay un ruido tan elevado, las personas cada vez están trabajando mucho más duro y se están quedando muy sordas. Entonces, la pregunta es, ¿qué están haciendo para educar, para mitigar a través de campañas, a través de formación, toda esta incultura? Porque es una incultura absoluta. Y la falta de delicadeza, no solamente, y de prevención de enfermedades auditivas, sino la falta de consideración con los demás, porque eso está atentando contra la calma y la tranquilidad y la armonía de todos los vecinos. Entonces, es un programa, tendría que ser un programa de educación frente a los problemas que hay de audición por tanto ruido ambiental y también de sensibilización frente a la consideración y respeto por la armonía y la tranquilidad de los vecinos y del entorno general. Y Olga tiene toda la razón. La verdad es que a quienes no nos gusta mucho el ruido, tiene toda la razón. El tema es, y esto pues se lo voy a hablar casi que desde la ignorancia, creo que el POT cambió en toda la ciudad y tú ya puedes tener un bar al lado de, o sea, antes teníamos como, esto es zona residencial y esto aquí no se puede. Creo que eso ya como que no es así, entonces es bastante difícil. Lo que hay que hacer es irse a vivir al campo como yo y tranquilamente no. Pero hay una ley antirruido. Pero ellos no hacen nada. Ah, no. Ellos no hacen nada. Eso es cierto, pero si uno empieza a demoler es que yo me quejo que el vecino está haciendo una rumba, pero se queja el otro y se queja el otro y se queja el otro, entonces de pronto esa masa va haciendo alguna cosa. Sí, porque la verdad sí, de hecho hablaban que hay como 25 barrios en Medellín que el tema de ruido es insoportable. Pues y ya no hay horas, 2 de la mañana, 3 de la mañana y esto sigue igual. Yo sí creo que, pues como Olga nos dice, debería haber algún programa del gobierno, pues como ¿cómo se llama el de acá? Distrital, que ayude a eso, pero pues la verdad. No funciona efectivamente. Sí existe, pero no funciona. Es decir, es escaso la efectividad cuando tratan de controlar. En el caso de uno sí podría hacer cosas en su casa, es como poner, por ejemplo, ventana, aire y ventana, o sea, que haya 2 vidrios como entre aire, y eso atenúa el ruido un poquito, pero pues sí, te toca a ti, como, porque de resto sí uno no ve, desafortunadamente uno no ve que haya. Bueno, muchísimas gracias, cualquier cosa a la orden, con mucho gusto. Si tienen alguna duda exactamente, si terminan yendo a hacerse el examen y tienen alguna duda, me pueden escribir tranquilos y miramos. Obviamente yo no voy a hacer tratamiento, pero pues sí darles recomendaciones. Muchas gracias. Chao, que estén bien.